Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos vivió un fenómeno silencioso, gigantesco y pocas veces contado con la profundidad que merece. 6 millones de afroamericanos abandonaron el sur rural y viajaron hacia las ciudades del norte y del oeste, reescribiendo la demografía y el alma del país. No fue una migración cualquiera, fue el mayor éxodo interno en la historia moderna de cualquier nación industrial sin guerra ni catástrofe natural de por medio. Un movimiento humano de una escala tan monumental que cambió mapas, acentos, culturas y destinos políticos. Imagina el impacto: 6 millones de vidas empacadas en maletas baratas, cajas de cartón o simples envoltorios de tela. 6 millones de personas subiendo a trenes, autobuses o autos improvisados. 6 millones dejando atrás los campos de algodón, las leyes de segregación, los linchamientos y la violencia racial institucionalizada. 6 millones apostando por un futuro desconocido con la esperanza o la ilusión de encontrar trabajo, libertad y dignidad. Lo más sorprendente es que este movimiento no ocurrió en 5 años, ni en 10. Se extendió durante más de medio siglo, desde aproximadamente 1915 hasta 1970. Décadas en las que miles de familias se marchaban cada mes, creando un flujo constante que transformó por completo ciudades como Chicago, Detroit, Nueva York, Filadelfia, Cleveland, Los Ángeles y muchas más. Barrios que antes tenían poblaciones afroamericanas mínimas se convirtieron en centros culturales vibrantes, llenos de música, arte, ideas políticas, resistencia y creatividad. Pero aunque los números son impresionantes, el verdadero poder de este punto es algo más íntimo. Cada uno de esos 6 millones llevaba una historia personal de miedo, dolor, esperanza o rebeldía. Historias que pocas veces se cuentan, pero que juntas formaron un terremoto social de primera magnitud. Un terremoto que alteró el mapa racial de Estados Unidos, redefinió economías regionales y dio origen a movimientos culturales que aún hoy influyen en el mundo entero. Este primer capítulo es la puerta de entrada a una historia que no solo es masiva, es humana, profunda y llena de giros inesperados. ¿Por qué detrás de cada salida del sur había una pregunta que quemaba por dentro? ¿Vale la pena arriesgarlo todo para empezar de cero en un lugar donde nadie te espera? La respuesta empieza a formarse en el próximo punto, cuando descubrimos cómo era el sur de Jim Crow y por qué tantos decidieron escapar sin mirar atrás. Para entender por qué millones decidieron huir, hay que abrir la ventana del tiempo y mirar con precisión el país al que pertenecían. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos era un territorio fracturado en dos mundos opuestos. En el sur, donde había nacido la esclavitud y donde sus heridas seguían abiertas, reinaba un sistema legal diseñado para mantener a la población afroamericana bajo control. Las leyes de Jim Crow no eran simples normas sociales ni costumbres injustas. Eran leyes escritas, aprobadas y aplicadas con violencia, creadas para separar, limitar, oprimir y silenciar. En ese sur profundamente hostil, una persona negra no podía votar libremente, tampoco podía usar el mismo baño, la misma escuela, el mismo hospital, la misma entrada de un edificio o incluso el mismo vagón del tren que una persona blanca. No podía aspirar a los mismos salarios, ni a los mismos empleos, ni a la misma justicia en los tribunales. La segregación era total, implacable y cotidiana. Peor aún, la ley no era la única amenaza, estaba también la violencia extraoficial. Grupos como el Ku Klux Klan patrullaban pueblos y ciudades imponiendo terror. Entre 1880 y 1930 se registraron más de 4.000 linchamientos documentados y muchos más quedaron sin registrar. Una persona podía ser asesinada por mirar demasiado a alguien, por intentar votar o simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La pobreza era igual de brutal. La mayoría trabajaba como aparceros, un sistema agrícola que los mantenía endeudados de por vida, atrapados en tierras que no les pertenecían, en casas que no podían reparar, en economías que nunca les permitirían prosperar. En muchas regiones del sur, 8 de cada 10 afroamericanos vivían en áreas rurales sin acceso a hospitales adecuados, educación digna o protección legal alguna. Pero el norte era otro universo, no perfecto, pero distinto. Las grandes ciudades habían entrado en una explosión industrial, automóviles, acero, textiles, ferrocarriles, construcción. Fábricas gigantes buscaban manos que trabajaran jornadas interminables. Pagaban poco,
pero pagaban. El norte no tenía leyes oficiales de segregación como las del sur. No era el paraíso, pero era un lugar donde, por primera vez en generaciones, alguien podía ganar un salario real y caminar por la calle sin el temor constante de ser asesinado por romper una regla racial. Esta contradicción creó una presión irresistible. Un país, dos realidades, un mismo suelo, dos destinos opuestos, un mismo pasaporte, dos vidas radicalmente diferentes según la dirección del tren que tomaras. Y en ese choque profundo entre la opresión del sur y la promesa industrial del norte está la chispa que encendió la gran migración. Pero aún falta una pieza clave que llevó a millones a tomar la decisión final de abandonar su hogar para siempre. Esa respuesta se revela en el próximo punto, donde veremos los motivos brutales y los sueños poderosos que impulsaron este éxodo histórico. Ninguna migración masiva ocurre por casualidad. Cuando 6 millones de afroamericanos abandonaron el sur, lo hicieron porque la vida allí se había vuelto insostenible. Fue una huida, no un viaje, una fuga humana, colectiva, silenciosa, pero desesperada. Durante décadas, el sur fue un lugar donde cada día podía convertirse en una amenaza para la vida, la libertad o la dignidad. La primera fuerza que empujó a millones a escapar fue la violencia racial constante. No era un miedo abstracto, era cotidiano. Los linchamientos eran tan comunes que en algunos condados se anunciaban en periódicos locales como si fueran eventos públicos. Entre 1880 y 1930 se registraron miles de asesinatos raciales en el sur, muchos organizados frente a multitudes de espectadores. La ley no protegía a las víctimas, muchas veces las autoridades colaboraban con los agresores. Vivir allí significaba saber que tu vida podía terminar simplemente por no saber tu lugar. La segunda fuerza fue la absoluta falta de derechos civiles. No podían votar sin enfrentar impuestos imposibles, pruebas de lectura manipuladas o intimidación abierta. No podían acceder a justicia real. Los jurados, jueces y autoridades estaban diseñados para ignorar cualquier denuncia hecha por una persona negra. Ser víctima no garantizaba justicia, denunciar podía ser una sentencia de muerte. La tercera fuerza era económica, una pobreza estructural creada para que nadie pudiera salir adelante. La mayoría trabajaba como aparceros, arrendando tierras cuyos dueños blancos les imponían deudas eternas. Cada cosecha terminaba igual. El dueño de la tierra afirmaba que la producción no alcanzaba para cubrir los costos y la familia quedaba endeudada un año más. Generación tras generación nacía atrapada en el mismo ciclo. A esto se sumaban condiciones de vida casi inhumanas, escuelas segregadas con libros rotos, hospitales donde rara vez atendían a pacientes negros, viviendas deterioradas, caminos sin servicios, salarios miserables y un sistema completo diseñado para cerrar puertas. Pero también existía una cuarta fuerza, quizás la más poderosa de todas, la esperanza. El rumor de que en el norte había fábricas que contrataban sin preguntar de dónde venías, salarios que podían triplicar lo que pagaban en el sur, calles donde no había carteles de solo blancos, ciudades donde, aunque existía racismo, no existía un sistema legal que te negara el derecho a intentarlo. Esa mezcla de sufrimiento insoportable y posibilidades inalcanzables en el sur creó una decisión dolorosa, pero inevitable para muchos: dejar atrás la tierra donde nacieron, aún sabiendo que probablemente nunca regresarían. Y así, lentamente, comenzó a formarse un movimiento humano monumental. Pero la migración no comenzó con fanfarrias, comenzó en silencio. El próximo punto revela cómo miles escapaban de noche, tomando trenes clandestinos o rutas secretas hacia el norte, en una de las historias más poderosas de este éxodo histórico. La gran migración no comenzó con caravanas visibles ni con anuncios públicos. Comenzó en silencio, de noche, en estaciones pequeñas, casi vacías, donde las sombras eran aliadas y los murmullos recorrían los andenes. Para millones de afroamericanos del sur, la salida hacia el norte no era un viaje turístico, era una fuga estratégica, calculada, peligrosa y profundamente emocional. Los trenes se convirtieron en el símbolo de la huida. Eran la ruta más rápida, más discreta y más directa hacia ciudades donde la vida podía reinventarse. Muchos abordaban el tren sin tener boleto de regreso, sin tener un familiar esperándolos y muchas veces sin siquiera saber leer el nombre del destino. Solo sabían una cosa: cualquier lugar era mejor que quedarse. Las compañías ferroviarias, especialmente Illinois Central,
Seaboard Airline y Southern Railway, se transformaron en arterias humanas. Entre 1915 y 1940, sus vagones transportaron cientos de miles de migrantes mes tras mes. Los empleados negros del ferrocarril, como los trabajadores de equipaje o los porteros, se convirtieron en mensajeros silenciosos, compartían rutas, recomendaciones, advertencias y hasta escondites para quienes viajaban sin recursos. Muchos salían sin despedirse, para no levantar sospechas, para no enfrentar el dolor de decir adiós. En muchos pueblos del sur, si se corría la voz de que una familia planeaba irse, los dueños de las tierras intentaban impedirlo, no por cariño, sino porque la mano de obra negra era la base del sistema agrícola. A veces les retenían el pago, a veces los amenazaban, a veces los golpeaban. Por eso, miles esperaban al atardecer, empacaban lo poco que podían cargar y caminaban durante horas hacia una estación lo suficientemente alejada como para escapar sin ser vistos. La escena era común. Madres abrazando a sus hijos en un asiento rígido de madera, hombres mirando por la ventana mientras los campos de algodón se desvanecían en la oscuridad, ancianos que nunca habían salido de su condado sintiendo que su vida entera quedaba atrás. El sonido del tren no era solo ruido metálico, era un latido que marcaba el inicio de una nueva identidad. Y aunque el norte ofrecía posibilidades, también era impredecible. Muchos migrantes no sabían si dormirían en una cama al llegar o si vagarían por calles desconocidas buscando trabajo. Lo único seguro era que esos trenes nocturnos se habían convertido en la línea invisible que conectaba dos Américas, la que expulsaba y la que prometía algo diferente. Con el tiempo, miles de viajes similares crearon rutas migratorias definidas. Chicago desde Mississippi, Detroit desde Alabama, Nueva York desde Carolina del Sur, Filadelfia desde Georgia. Ciudades enteras crecieron gracias a esos trenes cargados de sueños, heridas, valentía y necesidad. Pero estas rutas no solo llevaron personas, llevaron cultura, música, acentos, recetas, ideas y resistencias. Y el primer gran epicentro de esta transformación fue Chicago, la ciudad donde la migración tomó forma visible y donde los sueños comenzaron a mezclarse con la realidad industrial. Ese es el siguiente capítulo de esta historia, el lugar donde el sur descubrió el acero, el humo y un nuevo tipo de vida. Cuando los trenes nocturnos llegaban al norte, había una ciudad que aparecía una y otra vez como destino final: Chicago. Para muchos migrantes del sur, Chicago no era solo un nombre en un boleto, era una promesa, un símbolo, un rumor que viajaba de boca en boca. Allí contratan, allí pagan, allí se puede empezar de cero. La llegada de los primeros grupos fue tímida, casi invisible, pero en cuestión de años, la ciudad comenzó a transformarse de una manera que nadie había previsto. Entre 1915 y 1930, la población afroamericana de Chicago pasó de alrededor de 40,000 personas a más de 230,000, un aumento de casi 600% en apenas 15 años. Ninguna ciudad estadounidense había experimentado un crecimiento demográfico tan explosivo, tan rápido y tan concentrado en un solo grupo humano. Chicago no era un refugio suave ni un paraíso industrial. Era una ciudad dura, áspera, levantada sobre fábricas de acero, rieles de tren, humo negro y jornadas que parecían no terminar nunca. El trabajo estaba allí, sí, pero era brutal: hornos ardientes, turnos nocturnos y maquinaria peligrosa. Muchos migrantes llegaban con manos formadas por el algodón y tenían que aprender a sobrevivir en industrias donde un error podía costarte un dedo, un brazo o la vida. Los barrios también cambiaron. La llegada masiva de migrantes creó comunidades nuevas casi de un día para otro. El más famoso de todos, el South Side, se convirtió en un hervidero de culturas, acentos, cantos y esperanzas. Las casas estaban viejas, los alquileres eran altísimos, mucho más altos que los de las familias blancas, y la infraestructura era mínima. Pero aún así, ese lugar se llenó de vida: tiendas, iglesias, clubes sociales, mercados, salones de música. Era el sur renaciendo en medio del acero. A la vez, surgieron tensiones fuertes. Muchos residentes blancos vieron la llegada de los migrantes como una amenaza económica y racial. Se organizaron grupos que intentaron presionar a bancos, agentes inmobiliarios y propietarios para impedir que las familias negras se mudaran a ciertos vecindarios. El racismo en el norte era distinto al del sur, no era ley escrita,
pero era muro invisible. Ese choque estallaría años más tarde en disturbios violentos. Pero aún así, para miles de migrantes, Chicago representó algo que nunca habían tenido: la posibilidad real de ganar un salario, de alquilar una casa, de enviar a sus hijos a una escuela y de caminar por la calle sin miedo constante a ser asesinado por una regla racial. Chicago fue la primera gran prueba de fuego de la gran migración. Allí, el sur aprendió a respirar otro aire. Allí comenzaron a nacer nuevas formas de identidad urbana afroamericana. Allí se mezclaron sueños, frustraciones y luchas que darían forma al siglo XX. Pero Chicago no fue la única ciudad imán. Hubo otra que se convirtió en un polo aún más brutal de trabajo industrial, impulsada por uno de los empresarios más influyentes del mundo. Ese destino fue Detroit, y su imán se llamaba Henry Ford. Si Chicago fue el primer gran refugio, Detroit se convirtió en el imán más poderoso de la gran migración. A comienzos del siglo XX, esta ciudad era una máquina gigantesca de acero, humo y ruido, el corazón del boom automotriz. Gigantes como Dodge, Packard, General Motors y, sobre todo, Ford, necesitaban mano de obra constante para alimentar la producción masiva de vehículos que estaba revolucionando el mundo. Y esa demanda coincidió con millones de afroamericanos que buscaban trabajo, dignidad y una vida lejos del sur. En 1914, Henry Ford anunció algo que cambiaría la historia laboral de Estados Unidos: salarios de $5 al día, más del doble de lo que otras fábricas pagaban. La cifra corrió como fuego por el sur. Un jornalero en Alabama podía tardar semanas en ganar esos $5. En Detroit, un solo día bastaba. Para muchos migrantes, Ford no era solo un empresario, era una puerta abierta hacia una vida posible. El flujo humano fue impresionante. Entre 1920 y 1930, la población afroamericana de Detroit pasó de menos de 6,000 personas a más de 40,000, y en las décadas siguientes, superó las 200,000. Los trenes que llegaban a la estación central parecían vomitar oleadas interminables de familias que dejaban atrás el algodón, el miedo y la pobreza para enfrentarse al rugido metálico de las fábricas. Pero la realidad industrial tenía dos caras. Los trabajos pagaban más, sí, pero eran feroces: calor insoportable, ruido ensordecedor, accidentes frecuentes, jornadas que dejaban el cuerpo destrozado. Muchos migrantes describían las líneas de ensamblaje como cadenas que te obligan a seguir el ritmo de la máquina. Y aunque Ford contrataba sin importar el color, también imponía disciplina extrema, inspecciones de vida personal, supervisores duros y un ritmo de producción casi inhumano. Aún así, por primera vez miles de familias podían ahorrar, comprar casas modestas y enviar a sus hijos a escuelas donde las oportunidades eran reales. Detroit también se convirtió en un laboratorio social. Iglesias, clubes, mercados y organizaciones comunitarias surgieron como refugios culturales para quienes intentaban entender esta vida acelerada, moderna y urbana. Pero el éxito atrajo resentimiento. En Detroit, como en Chicago, la llegada masiva de trabajadores negros generó tensiones con sindicatos, vecinos blancos y políticos locales. Algunos grupos intentaron bloquear la integración racial en barrios residenciales. Otros promovieron disturbios que marcarían décadas posteriores. A pesar de los conflictos, Detroit fue crucial para la gran migración. La ciudad demostró que el norte podía ofrecer algo que el sur jamás daría: un salario digno, un techo pagado con trabajo propio y la esperanza de construir un futuro mejor. Y mientras Chicago y Detroit crecían con la llegada del sur, otra ciudad se preparaba para convertirse en el epicentro cultural, artístico y espiritual de esta migración. Un lugar donde la música, la literatura y la identidad afroamericana encontrarían su voz. Ese lugar fue Harlem, y su historia se revela en el próximo punto. Cuando los trenes provenientes del sur seguían avanzando hacia el noreste, miles de migrantes llegaban a una ciudad que no se parecía a nada que hubieran visto: Nueva York. Calles interminables, edificios que parecían tocar el cielo, ruido las 24 horas del día y un ritmo que devoraba a cualquiera que no estuviera preparado. Pero, a la vez, era un lugar donde casi todo parecía posible. Y en medio de esa inmensidad, un barrio comenzó a transformarse de manera inesperada:
Harlem. Antes de la Gran Migración, Harlem no era un barrio afroamericano. Era una zona de clase media blanca, con edificios elegantes, inversión inmobiliaria y calles tranquilas. Pero cuando una crisis financiera golpeó a los dueños de las propiedades en la primera década del siglo XX, miles de apartamentos quedaron vacíos y los precios se desplomaron. Los dueños comenzaron a aceptar inquilinos negros por necesidad económica, rompiendo décadas de exclusión racial. Y ahí ocurrió algo extraordinario. Harlem se convirtió en un imán cultural. Familias que venían de Georgia, Mississippi, Alabama, Carolina y Luisiana comenzaron a mudarse en grandes oleadas. En cuestión de años, el barrio pasó de ser un enclave blanco a ser el corazón palpitante de la vida afroamericana urbana. Un laboratorio social donde el sur y el norte se mezclaban, chocaban, se reinventaban y producían algo nuevo. Las calles estaban llenas de dialectos distintos, comidas del sur, música improvisada, iglesias vibrantes, poetas desconocidos, costureras, vendedores ambulantes, soñadores y sobrevivientes. La energía era tan intensa que parecía imposible de contener. Los edificios, diseñados para familias de clase alta, ahora alojaban a decenas de personas que compartían habitaciones pequeñas pero llenas de vida. Harlem se convirtió en un refugio emocional. Aquí, por primera vez, muchos podían caminar sin el terror psicológico de las leyes Jim Crow. No era un lugar libre de racismo. Nueva York tenía su propia discriminación, silenciosa pero poderosa, pero era un mundo donde la creatividad podía respirar, donde la identidad afroamericana podía florecer sin el peso constante de la violencia institucional del sur. Aún antes del famoso renacimiento de Harlem, ya se gestaba algo profundo, la idea de que la experiencia afroamericana tenía una voz propia, una estética propia, una fuerza cultural que merecía ser escuchada. Los cafés, los salones de música y los clubes nocturnos comenzaron a llenarse de nuevas expresiones musicales. Las iglesias se convertían en centros sociales donde se compartían noticias, consejos y oportunidades. Los periódicos afroamericanos circulaban con rapidez, conectando a la comunidad con ideas políticas y movimientos emergentes. Harlem era más que un barrio, era un punto de encuentro, una brújula para quienes buscaban identidad en medio del caos urbano. Un lugar donde el pasado doloroso del sur se mezclaba con la promesa del norte y daba origen a una cultura vibrante. Y todo este crecimiento tuvo un efecto inmediato y sorprendente: la explosión demográfica. Barrios completos comenzaron a multiplicar su población a una velocidad nunca vista. Ese impacto contundente se revela en el próximo punto. A medida que los trenes seguían llegando, las ciudades del norte comenzaron a experimentar un fenómeno tan rápido y tan masivo que los gobiernos locales no sabían cómo manejarlo. Entre 1915 y 1930, los barrios afroamericanos de ciudades como Chicago, Detroit, Cleveland, Filadelfia y Nueva York vivieron una explosión demográfica sin precedentes. Lo que en un principio parecía un flujo manejable se transformó en una avalancha humana que reconfiguró por completo el paisaje urbano del país. Los números hablan por sí solos. En Chicago, el barrio conocido como Black Belt multiplicó su población por más de 6 veces en un lapso de 15 años. En Detroit, la población afroamericana pasó de menos de 6,000 personas a más de 40,000 en una década y siguió creciendo explosivamente. En Harlem, en Nueva York, la población afroamericana aumentó más de 300%, convirtiendo al barrio en el núcleo cultural que más tarde revolucionaría la música, la literatura y el pensamiento afroamericano. Este crecimiento repentino generó oportunidades, pero también problemas severos. Las ciudades del norte no estaban preparadas para manejar tanta migración en tan poco tiempo. Los barrios afroamericanos comenzaron a saturarse de forma alarmante. Edificios diseñados para familias medianas alojaban ahora a 10, 12 o 15 personas. Los apartamentos se subdividían con tablas improvisadas, los sótanos se llenaban de camas y los pasillos servían como áreas comunes. Los alquileres se dispararon. Un mismo apartamento costaba el doble, y a veces el triple, si el inquilino era afroamericano, debido al racismo abierto de muchos propietarios. La sobrepoblación también provocó deficiencias en servicios básicos, recolección de basura insuficiente, agua en mal estado, incendios frecuentes por instalaciones eléctricas improvisadas y un acceso limitado a hospitales o escuelas de calidad. Pero, paradójicamente, esta densidad extrema también creó comunidades internas
intensas, compactas y vibrantes. Calles enteras se llenaban de sonidos del sur, vendedores ofreciendo dulces caseros, música gospel saliendo de las iglesias, niños jugando entre las aceras y madres charlando desde las ventanas. Era una especie de renacimiento urbano involuntario, duro, difícil y desigual, pero lleno de vida. Los gobiernos locales, incapaces de frenar la llegada masiva, comenzaron a mirar con preocupación el crecimiento racial en zonas específicas, y esa preocupación pronto se convertiría en hostilidad. La densidad demográfica alimentó miedos y prejuicios entre los residentes blancos que sentían que sus barrios estaban cambiando demasiado rápido. Ese miedo detonó una reacción que marcaría profundamente el futuro de la gran migración, porque el aumento poblacional no solo cambió las ciudades, también encendió tensiones raciales que estallarían en los siguientes años. Ese choque inevitable es el centro del próximo punto. Para muchos migrantes del sur, llegar al norte significaba escapar de las leyes de Jim Crow, del terror racial y de la pobreza extrema. Pero al pisar ciudades como Chicago, Detroit, Filadelfia o Nueva York, muchos descubrieron una verdad dura. El norte no tenía leyes de segregación, pero sí tenía un racismo profundo, silencioso y feroz. No te perseguían con cadenas, pero sí con contratos, con amenazas veladas, con violencia disfrazada de defensa del vecindario. El racismo cambiaba de forma, pero no desaparecía. Los recién llegados eran vistos como intrusos, competidores laborales, extraños culturales y, sobre todo, como una amenaza para el orden racial que muchos blancos querían preservar, incluso sin leyes que lo respaldaran. En estos barrios llenos de tensiones, los afroamericanos sufrían una hostilidad cotidiana que los perseguía en cada esquina de su nueva vida urbana. En el trabajo, muchos blancos se negaban a compartir espacio con ellos. No querían comer en la misma mesa, usar las mismas herramientas o trabajar en la misma fila de producción. Los sindicatos de la época, con algunas excepciones, prohibían la entrada de trabajadores afroamericanos, lo que dejaba a muchos en los empleos más duros y peor pagados. Cuando una empresa comenzaba a contratar trabajadores negros en masa, algunos blancos organizaban huelgas, protestas o violencia abierta. En los barrios, la tensión era igual o peor. Cuando una familia afroamericana se mudaba a una calle predominantemente blanca, muchos residentes organizaban comités de vigilancia para acosarlos y obligarlos a irse. Arrojaban piedras, encendían incendios en los patios, enviaban amenazas anónimas o destruían ventanas. En algunos casos, llegaban a incendiar casas completas para proteger el valor del vecindario. Los gobiernos locales rara vez intervenían, muchas veces eran cómplices pasivos. El mensaje era claro: puedes vivir aquí, pero no en este barrio. Esa presión racista provocó que las comunidades afroamericanas crecieran de manera forzada en zonas específicas, creando guetos que no nacieron por elección, sino por expulsión. Aunque el norte ofrecía salarios mejores y libertad relativa, también imponía paredes invisibles hechas de prejuicios, miedo y control social. La hostilidad no era solo económica o territorial, era emocional. Muchos migrantes se dieron cuenta de que, aunque escaparon del sur violento, ahora enfrentaban un norte hipócrita, un lugar donde la discriminación no era ley, pero sí costumbre, y esa costumbre se volvería brutal cuando los blancos encontraron una herramienta poderosa para expulsar a las familias negras de sus vecindarios: los contratos secretos que impedían la venta o el alquiler a afroamericanos. Esos acuerdos ilegales pero ampliamente aceptados remodelarían todas las grandes ciudades del país. Ese mecanismo silencioso de segregación, las covenants, es el corazón del próximo punto. Cuando la población afroamericana comenzó a crecer de forma explosiva en ciudades del norte, los residentes blancos buscaron una manera de frenar ese avance sin usar leyes abiertas, porque las leyes de segregación al estilo del sur no existían en esos estados. La herramienta que encontraron fue tan silenciosa como devastadora: las racial covenants, o convenios restrictivos raciales. Eran contratos privados, cuidadosamente redactados, que prohibían legalmente vender o alquilar casas a personas negras y en muchos casos también a judíos, latinos o inmigrantes del sur de Europa. Estos acuerdos no eran un rumor, eran documentos formales, firmados por propietarios, notarios y asociaciones vecinales, registrados en los archivos de la ciudad. Y aunque parecían simples cláusulas inmobiliarias, en realidad funcionaban como muros invisibles que protegían barrios enteros de la integración racial. El sistema era así:
Si un barrio blanco temía que una familia afroamericana se mudara cerca, lo cual, decían, bajaba el valor de las propiedades, los vecinos se organizaban y firmaban un pacto que obligaba a todos a no vender ni alquilar a personas negras. Al quedar inscrito en el título de propiedad, el convenio era prácticamente inquebrantable. Si un propietario rompía la regla, los vecinos podían demandarlo y arruinarlo económicamente. Las Covenants se propagaron como una plaga. Entre 1920 y 1950, decenas de miles de barrios en todo el país, especialmente en Chicago, Detroit, Minneapolis, Los Ángeles y St. Louis, quedaron cerrados legalmente para los afroamericanos. Las familias migrantes eran empujadas a zonas cada vez más saturadas, con rentas abusivas y viviendas deterioradas, porque no se les permitía vivir en ningún otro lado. Esto creó un efecto dominó. Los barrios negros se hacían cada vez más densos. Los alquileres subían sin control. Los dueños explotaban a los inquilinos, sabiendo que no tenían alternativas. La infraestructura colapsaba. Los vecindarios blancos se mantenían artificialmente puros mediante estos contratos. La segregación del norte no tenía el rostro brutal de Jim Crow. Tenía otro, papeles y firmas. Pero el resultado era el mismo: separación, desigualdad, encierro, limitación del futuro. Lo más increíble es que estas prácticas fueron consideradas legales durante décadas. Recién en 1948, la Corte Suprema dictaminó que los tribunales no podían hacer cumplir convenios raciales. Y aún así, los prejuicios siguieron operando en bancos, agentes inmobiliarios y propietarios durante muchos años más. Las Covenants fueron una barrera que frenó la integración y que marcó profundamente la distribución racial en las ciudades estadounidenses. Y estas tensiones, al combinarse con la explosión demográfica y la competencia laboral, terminaron empujando al país hacia un estallido violento, porque lo que venía en el horizonte era una tormenta racial que transformaría el siglo XX, los disturbios de 1919, el temido Red Summer. Ese capítulo oscuro y brutal es el centro del próximo punto. Para comprender la magnitud del resentimiento racial que crecía en el norte, basta con mirar el año 1919, un verano que quedó marcado para siempre como uno de los periodos más violentos de la historia estadounidense, el Red Summer. No hubo un solo estallido, sino más de 30 disturbios raciales en ciudades de todo el país. Era como si la tensión acumulada durante años hubiera encontrado una chispa y explotara al mismo tiempo. La Primera Guerra Mundial había terminado. Miles de soldados blancos regresaron del frente y descubrieron que muchos de los trabajos que antes les pertenecían ahora estaban ocupados por trabajadores afroamericanos recién llegados del sur. La competencia laboral aumentó, el resentimiento también, y las ciudades, saturadas y tensas, se convirtieron en terreno fértil para el odio. El primer estallido masivo ocurrió en Washington, D.C., donde rumores falsos sobre supuestos crímenes desataron una ola de violencia. Grupos de hombres blancos, incluyendo soldados y policías fuera de servicio, atacaron a residentes afroamericanos en plena calle. Las peleas duraron días. La ciudad estaba paralizada. La Guardia Nacional tuvo que intervenir. Pero el peor de todos los disturbios ocurrió en Chicago. El 27 de julio de 1919, un adolescente afroamericano llamado Eugene Williams nadaba en una playa segregada cuando, accidentalmente, cruzó la línea racial del agua. Un grupo de hombres blancos comenzó a lanzarle piedras. El joven murió ahogado. Cuando la policía se negó a arrestar a los responsables, la ciudad explotó. Durante una semana completa, Chicago se convirtió en un campo de batalla urbana. Cientos de casas fueron incendiadas. Decenas de personas fueron asesinadas. Más de 1000 familias quedaron sin hogar. La Guardia Nacional patrulló las calles con armas largas. El Red Summer dejó claro que el norte no era un refugio seguro. No existían leyes de segregación como las del sur, pero sí existía un resentimiento racial capaz de detonar violencia a gran escala. Y lo más importante, estos disturbios enviaron un mensaje que quedaría grabado en la memoria colectiva de los migrantes afroamericanos: aquí también tendremos que luchar. Y sin embargo, esa lucha no apagó el movimiento. La gran migración no solo continuó, se aceleró. Y en ese proceso, un grupo clave emergió como protagonista silencioso: las mujeres afroamericanas, quienes también escapaban del sur, pero por razones que pocas veces aparecen en los libros de historia. Ese capítulo poderoso e íntimo llega en el próximo punto. En la historia oficial de la Gran Migración se suelen mencionar cifras: trenes,
fábricas y disturbios. Pero se omite algo esencial: más de la mitad de quienes migraron fueron mujeres. Y su decisión de huir no fue solo económica, sino profundamente personal, emocional y muchas veces desesperada. En el sur, la vida de una mujer afroamericana estaba marcada por una doble opresión: racismo y género. Casi todas, sin excepción, estaban confinadas a trabajos de servicio doméstico, limpiar casas de familias blancas, cocinar, cuidar niños, lavar ropa desde el amanecer hasta la noche, todo bajo condiciones abusivas. Los salarios eran miserables. A veces, ni siquiera existía un pago real. Se les ofrecía comida o techo a cambio de jornadas interminables. En muchos casos, estas mujeres vivían expuestas a acoso sexual, amenazas y violencia sin posibilidad de denunciar nada, porque la ley no las protegía. El sur no les ofrecía futuro. No había movilidad social, no había acceso a educación real, no había derechos laborales y no había protección ante abusos. Era un ciclo sin salida: madres, hijas y abuelas repitiendo el mismo destino, generación tras generación. Y justamente por eso, cuando escucharon los rumores sobre el norte, donde las fábricas contrataban mujeres, donde existían empleos en lavanderías, cocinas, hoteles, costura, hospitales e incluso oficinas, muchas decidieron arriesgarlo todo. Si para un hombre la migración era una posibilidad económica, para una mujer era una vía de escape, un acto de supervivencia, una ruptura con un destino que parecía inquebrantable. Muchas de ellas fueron las primeras de su familia en emigrar. Viajaron solas, sin dinero, sin conocer a nadie, solo con la convicción de que la vida no tenía por qué ser un infierno silencioso. Al llegar al norte, la realidad tampoco era fácil. Sí, había más oportunidades, pero también explotación, salarios bajos y discriminación. Aún así, comparado con el sur, había libertad de movimiento, posibilidad de elegir trabajos y, sobre todo, la oportunidad de soñar. Por primera vez, miles de mujeres podían alquilar un cuarto propio, enviar dinero a casa, reunirse con otras mujeres migrantes, educar a sus hijos y construir redes comunitarias que serían clave para la resistencia cultural y política afroamericana. Las iglesias y asociaciones femeninas crecieron de forma explosiva. Las mujeres se convirtieron en columna vertebral de barrios afroamericanos urbanos, abrían negocios, dirigían programas educativos, organizaban ayuda mutua y mantenían viva la cohesión social. Sin ellas, la gran migración habría sido imposible. Pero aunque el norte ofrecía alternativas, también imponía sacrificios. Los trabajos industriales eran brutales, las fábricas peligrosas y las jornadas interminables. Y fue allí, en ese ambiente mecánico, donde miles de migrantes, hombres y mujeres, ingresaron al corazón más duro de la vida urbana industrial. Ese choque entre el sueño del norte y la brutal realidad de las fábricas se revela en el próximo punto. Cuando los migrantes finalmente encontraban empleo en el norte, descubrían que la libertad del sur no era la misma que la comodidad. La gran migración no llevó a millones de personas a oficinas elegantes ni a trabajos seguros, los llevó al núcleo más duro y peligroso de la economía industrial estadounidense. Las fábricas eran enormes bestias de hierro que no esperaban a nadie, ni perdonaban errores. Las líneas de ensamblaje de ciudades como Chicago y Detroit funcionaban con una precisión casi militar. El ritmo era tan rápido que la máquina parecía imponer su propia respiración y el trabajador debía seguirla sin descanso. Los supervisores, a menudo duros, algunos abiertamente racistas, exigían una velocidad imposible. Cada tornillo, cada pieza, cada movimiento debía hacerse en segundos. Cualquier retraso frenaba la producción y un trabajador que no se adaptara podía perder su empleo al instante. Los turnos eran de 12, 14 o incluso 16 horas, especialmente en épocas de alta demanda. El ruido constante de martillos, motores y metales chocando era tan intenso que muchos terminaban con pérdida de audición. Las temperaturas en el área de fundición podían superar los 40 grados y en invierno, las fábricas estaban tan frías como las calles que las rodeaban. El aire, cargado de humo, polvo y partículas tóxicas, provocaba enfermedades pulmonares que rara vez recibían tratamiento. Y luego estaban los accidentes. En algunas fábricas, 1 de cada 10 trabajadores sufría lesiones graves cada año, cortaduras profundas, quemaduras, manos atrapadas en engranajes,
piernas trituradas por maquinaria pesada. Los hospitales no daban abasto y las empresas, en su mayoría, no ofrecían seguro médico ni compensación. Si un trabajador quedaba incapacitado, simplemente era reemplazado por otro migrante desesperado. A pesar de la dureza extrema, miles de afroamericanos aceptaban esos empleos porque representaban algo que nunca habían tenido en el sur, un salario regular. Incluso los trabajos peor pagados en el norte superaban con creces lo que se ganaba en el campo con el sistema de aparcería. Con ese dinero podían alquilar una casa, enviar a sus hijos a la escuela, comprar ropa nueva o ahorrar para un futuro que antes era inimaginable. Pero había un aspecto más profundo. En medio del ruido y el peligro, la cultura del sur empezaba a mezclarse con el pulso industrial del norte. Los trabajadores tarareaban melodías mientras ensamblaban piezas. Otros compartían historias durante los descansos breves en comedores llenos de humo. De esas pequeñas grietas de humanidad surgió algo que cambiaría la historia cultural de Estados Unidos. Porque con cada familia migrante que llegaba al norte, también viajaba un ritmo, el blues. Y ese blues, nacido en el calor del delta del Mississippi, encontraría un nuevo hogar en las calles frías de Chicago. Ese nacimiento musical y la migración del alma del sur al corazón industrial del norte es lo que exploraremos en el próximo punto. Cada migrante que subía a un tren hacia el norte llevaba una maleta pobre y un tesoro invisible, la música del sur. No era música escrita ni académica. Era un sentimiento. Era el eco de los campos de algodón, las iglesias de madera, los porches al atardecer y las historias cantadas para sobrevivir al dolor. Era el blues. El blues del Delta, nacido en Mississippi, Arkansas y Luisiana, llegó a Chicago, Detroit, Cleveland y St. Louis con la fuerza de una ola cultural. A diferencia del jazz de Nueva Orleans, que tenía influencias europeas y caribeñas, el blues era más crudo, más íntimo. Era la voz de quienes habían sufrido explotación, pobreza, violencia y ausencia de derechos. Cuando esas voces llegaron al norte, se mezclaron con la energía eléctrica de las ciudades industriales y crearon algo completamente nuevo. En Chicago, especialmente, la transformación fue inmediata. Las pequeñas tabernas, los sótanos y los clubes clandestinos comenzaron a llenarse de músicos recién llegados que improvisaban con guitarras gastadas, armónicas y un estilo vocal profundo, casi desgarrado. La ciudad estaba lista para ese sonido. Era dura, fría, ruidosa, igual que la vida del migrante. Esa combinación dio origen al Chicago Blues, un estilo más electrificado, más potente, con guitarras amplificadas, baterías contundentes y letras que hablaban del choque entre el sueño industrial y la realidad brutal de la vida urbana. Nombres como Muddy Waters, Howlin', Wolf, Willie Dixon y Big Bill Brunsey surgieron directamente de esta migración. Antes de convertirse en leyendas, habían sido campesinos pobres que trabajaban en plantaciones del sur. La música se convirtió en un lenguaje de resistencia, en una forma de sanar, en una herramienta para expresar lo que la sociedad blanca no quería escuchar. En los barrios del norte, el blues era más que entretenimiento. Era identidad. Era una manera de recordar el sur sin volver a él y de entender el norte sin perderse en él. La gran migración no solo cambió ciudades, cambió el sonido de un país entero. Y cuando el blues alcanzó su máxima fuerza, algo extraordinario ocurrió. Los clubes de Harlem, Chicago y Kansas City comenzaron a llenarse de una música que nacía del blues, pero que iba más allá, más compleja, más libre, más explosiva. Con la llegada de migrantes, poetas, artistas y músicos, el sur se convirtió en arte urbano. Y allí, en ese cruce de culturas, nació el fenómeno musical más influyente del siglo XX, el jazz moderno. Ese salto cultural sorprendente, el punto exacto donde la música se electrifica, se libera y se convierte en renacimiento, es lo que exploraremos en el próximo punto. En los años 20, la vibración cultural que nació de la gran migración alcanzó su punto más brillante. Las calles de Harlem, en Nueva York, se convirtieron en el escenario donde el dolor, la esperanza y la creatividad del pueblo afroamericano explotaron en una expresión artística sin precedentes. De los sótanos, los cafés y los teatros surgió un sonido nuevo,
el jazz moderno, un lenguaje musical libre, eléctrico y lleno de alma, que cambiaría la historia de la música para siempre. El jazz fue más que ritmo, fue la traducción sonora de la experiencia migrante. Cada nota llevaba dentro los ecos del blues, los himnos de iglesia del sur y el bullicio de las ciudades industriales. En el Cotton Club, en el Savoy Ballroom y en el Apollo Theater, los músicos transformaron la opresión en arte y la tristeza en una energía imparable. Figuras como Duke Ellington, Louis Armstrong, Count Basie y Billie Holiday emergieron en esa época. Muchos de ellos eran hijos o nietos de migrantes que habían escapado del sur buscando trabajo y libertad. El jazz les dio una voz, les permitió decir, sin palabras, que no eran víctimas ni refugiados, sino creadores de belleza. Mientras el país seguía dividido por el racismo, en Harlem nacía una revolución cultural que atraía al mundo entero. El llamado renacimiento de Harlem no fue solo musical, fue intelectual, literario, político y espiritual. Escritores como Langston Hughes y Zora Neale Hurston comenzaron a retratar la experiencia afroamericana con orgullo, fuerza y sensibilidad. Las galerías mostraban arte negro, las editoriales publicaban poesía negra, los periódicos hablaban desde una perspectiva negra. Por primera vez, la cultura afroamericana no era vista como marginal, sino como una de las más vibrantes expresiones de la modernidad. El jazz, con su libertad de improvisación, se convirtió en metáfora del espíritu migrante. Cada músico encontraba su camino en medio del caos, cada nota desafiaba las reglas, cada canción era una afirmación de vida. Era el sonido de un pueblo que, tras siglos de silencio impuesto, por fin podía hablar. Harlem se transformó en un faro cultural. Las noches parecían no terminar nunca. Los clubes estaban llenos, los aplausos eran interminables y las melodías viajaban desde Nueva York hasta París. Lo que había comenzado como un éxodo por necesidad terminó produciendo uno de los movimientos artísticos más influyentes del siglo XX. Pero mientras la cultura florecía, la política comenzaba a moverse también. El crecimiento de estas comunidades y su integración en las ciudades industriales cambiarían no solo la música, sino el equilibrio del poder político en todo el país. Y ese giro silencioso, el del voto afroamericano transformando la política del norte, será el tema del próximo punto. Mientras la música llenaba clubes y las comunidades negras crecían en ciudades como Chicago, Detroit, Filadelfia y Nueva York, algo empezó a cambiar silenciosamente en el terreno más poderoso y menos visible de todos, la política. Sin leyes de segregación como las de Jim Crow y sin los obstáculos mortales del sur, millones de migrantes afroamericanos pasaron, por primera vez en generaciones, a convertirse en votantes. Este hecho, aunque parezca simple, transformó la historia del país. En el sur, votar era casi imposible. Había impuestos al voto, pruebas de lectura diseñadas para humillar, intimidación abierta, violencia y represalias brutales. Pero en el norte, aunque existía racismo social, la ley permitía votar, y miles de afroamericanos lo hicieron. Ese cambio alteró el equilibrio del poder electoral de una manera que muy pocos políticos habían anticipado. En ciudades clave, las nuevas comunidades negras comenzaron a influir directamente en elecciones municipales, en la elección de alcaldes, concejales y sheriffs. Los partidos políticos, especialmente el Partido Demócrata y el Partido Republicano, cuyos roles eran muy diferentes a los actuales, empezaron a notar que el voto afroamericano podía determinar quién ganaba o perdía una elección cerrada. La migración transformó distritos enteros. Barrios que antes eran insignificantes en términos electorales, ahora tenían suficiente población para definir el rumbo de una ciudad. En Chicago, por ejemplo, el voto afroamericano creció tan rápidamente que se convirtió en un bloque decisivo. En Detroit, los partidos comenzaron a prometer reformas laborales y mejoras en vivienda para atraer a esta nueva masa de votantes. En Filadelfia, surgieron líderes comunitarios que exigían representación política real. Esto no fue solo una cuestión de votos individuales, fue una construcción colectiva. Las iglesias, los periódicos afroamericanos y las asociaciones culturales comenzaron a educar a los migrantes sobre sus derechos. Enseñaban cómo registrarse, cómo evitar estafas, cómo identificar candidatos que realmente apoyaban reformas. Por primera vez, millones de afroamericanos se sentían parte activa del sistema democrático. Pero,
Como era de esperarse, este aumento en la influencia política generó tensiones. Los residentes blancos que temían perder el control empezaron a promover políticas urbanas diseñadas para fragmentar el voto negro, como manipular distritos, limitar servicios públicos en barrios afroamericanos y bloquear nombramientos de líderes comunitarios. Sin embargo, el cambio era imparable. La migración no solo reconfiguró ciudades, reconfiguró el poder. Y cuando el poder cambia, lo hace todo: la política, la cultura, la economía y, sobre todo, la vida cotidiana. Pero este crecimiento también trajo una sombra inevitable. Las ciudades no estaban preparadas para tanta gente. Las viviendas se saturaron, los alquileres se dispararon y las condiciones se volvieron extremadamente difíciles en los barrios negros. Ese deterioro y su impacto directo en millones de familias migrantes es el corazón del próximo punto. A medida que las ciudades del norte se llenaban de migrantes, la realidad comenzó a golpear con fuerza. Las oportunidades existían, sí, pero también existía un costo oculto. Los barrios afroamericanos crecieron tan rápido y tan concentrados que se convirtieron en zonas desbordadas, explotadas y negligenciadas por las autoridades. Lo que para muchos era un sueño, pronto se mezcló con una dosis amarga de desigualdad urbana. Los propietarios blancos, amparados en racismo y codicia, descubrieron que podían aprovecharse del crecimiento migrante. Como las Covenants prohibían a los afroamericanos mudarse a barrios blancos, los dueños de edificios en las zonas negras podían hacer lo que quisieran: cobrar alquileres desproporcionados, ignorar reparaciones y hacinar familias enteras en espacios diminutos. Un apartamento que a una familia blanca le costaba $20 al mes se alquilaba a una familia negra por 40 o más. Y aún así, las listas de espera eran largas. Los edificios estaban viejos, húmedos, llenos de grietas y con sistemas eléctricos defectuosos. Muchos habían sido abandonados por propietarios anteriores y luego reciclados para alquiler barato y masivo. Las ventanas no cerraban bien, los techos goteaban y las escaleras se caían a pedazos. Los baños se compartían entre múltiples familias y era común que 10 o 12 personas durmieran en un departamento de 2 habitaciones. Las condiciones sanitarias eran terribles. La acumulación de basura, mal recogida por la ciudad, provocaba plagas constantes de ratas e insectos. Las tuberías rotas contaminaban el agua. Los incendios eran frecuentes porque la gente cocinaba con hornillos improvisados o calefactores peligrosos. Cada invierno, familias enteras dependían de mantas viejas y carbón mal ventilado para no congelarse. A nivel emocional, muchos migrantes sentían el peso de un descubrimiento doloroso. Habían escapado del sur para encontrar libertad, pero ahora estaban atrapados en barrios superpoblados, discriminados y sin oportunidades reales de movilidad residencial. El norte había prometido esperanza, pero la vida urbana era una jungla compacta, donde sobrevivir exigía tanta fuerza como el trabajo industrial. Y aún así, en medio de la miseria, estos barrios estaban llenos de vida. Mujeres cocinando recetas del sur en cocinas comunitarias, niños jugando descalzos en calles estrechas, hombres bajando cansados de las fábricas al amanecer, vendedores ambulantes pregonando dulces, pescado o pan, iglesias que vibraban con cantos poderosos los domingos. La densidad creó comunidad, la pobreza creó solidaridad, la marginación creó identidad, pero también creó frustración. Los afroamericanos pagaban más por vivir peor. Sus áreas estaban saturadas mientras las autoridades miraban hacia otro lado. Y esa negligencia urbana no fue casual. Con el tiempo, las ciudades implementarían medidas que no buscaban integrar ni mejorar los barrios negros, sino controlarlos, vigilarlos y contenerlos. Ese siguiente capítulo oscuro, la respuesta del Estado y de las élites urbanas, es el tema del próximo punto. Cuando los barrios afroamericanos comenzaron a crecer de forma explosiva, los gobiernos locales se enfrentaron a una realidad incómoda, una población que no podían expulsar, que no podían ignorar, pero que tampoco estaban dispuestos a integrar. La solución, en vez de mejorar viviendas, abrir oportunidades o combatir la discriminación, fue controlar, limitar y contener. Las autoridades municipales, los planificadores urbanos y las juntas de vivienda adoptaron políticas disfrazadas de administración pública, pero que en la práctica tenían un objetivo claro: mantener a los afroamericanos encerrados en zonas específicas para evitar tensiones raciales. Esto no era integración, era una versión moderna y más elegante
de la segregación. Los ayuntamientos restringían los permisos de construcción en barrios negros, negaban fondos para reparar calles, escuelas o sistemas de agua, reducían la frecuencia del transporte público que conectaba esas áreas con zonas blancas y, lo más grave, asignaban más presencia policial, no para proteger, sino para controlar y vigilar. Nacieron los primeros sistemas de zonificación racial encubierta, donde se clasificaban barrios enteros como riesgosos o irrecuperables. En los archivos internos, estas zonas casi siempre coincidían con áreas de población afroamericana. Esto permitió justificar la falta de inversión y reforzó la idea de que esos vecindarios eran peligrosos por naturaleza, ignorando completamente que la verdadera causa del deterioro era el abandono institucional. En paralelo, bancos y prestamistas adoptaron prácticas que décadas más tarde serían conocidas como redlining. Trazaban mapas con líneas rojas alrededor de barrios negros para marcar dónde no otorgar préstamos, hipotecas o inversiones. Con ese simple trazo de lápiz, se bloqueaba cualquier posibilidad real de movilidad económica. No podían comprar casas, no podían pedir préstamos para negocios, no podían mejorar propiedades, no podían mudarse a áreas más ricas. Mientras tanto, la policía patrullaba los barrios afroamericanos con mano dura, no para proteger a la comunidad, sino para imponer orden. La criminalización de espacios pobres se convirtió en rutina. Si un barrio blanco hacía ruido, era vida nocturna. Si un barrio negro hacía ruido, era desorden público. Las etiquetas se aplicaban desde el poder, no desde la realidad. Estas políticas no fueron errores administrativos ni coincidencias históricas. Fueron decisiones deliberadas, tomadas desde oficinas con aire acondicionado lejos del ruido de las calles saturadas donde vivían miles de migrantes. El mensaje era claro: pueden vivir aquí, pero no pueden avanzar. La gran migración había empezado con esperanza, pero ahora chocaba de frente con un sistema urbano diseñado para limitar cada paso. Y a pesar de esto, los migrantes seguían luchando. Trabajaban, ahorraban, enviaban a sus hijos a la escuela, construían comunidad. Pero el techo era bajo, muy bajo, y aunque algunas puertas comenzaron a abrirse, otra forma de discriminación apareció en los lugares donde más se necesitaba justicia: el trabajo. Las fábricas podían contratar afroamericanos, pero eso no significaba que les permitirían escalar. Ese muro invisible, el techo laboral que frenaba su progreso, es el tema del próximo punto. Aunque la gran migración abrió oportunidades laborales reales, especialmente comparadas con el sur, la igualdad dentro de las fábricas era una ilusión parcial. Había empleo, sí. Había salario, sí. Pero también había un límite silencioso, rígido y omnipresente: el techo invisible que impedía a los afroamericanos ascender, ganar mejores puestos o recibir el mismo trato que los trabajadores blancos. Este techo no estaba escrito en ninguna ley, no aparecía en los contratos, no se declaraba públicamente, pero existía en todas partes: en las decisiones de supervisores, en las políticas internas, en los prejuicios, en las conversaciones de pasillo, en los ascensos informales y en la estructura misma del poder industrial. Los trabajadores negros eran colocados casi siempre en los puestos más peligrosos, más repetitivos y peor pagados. En las fábricas de acero, eran enviados a las zonas más calientes. En las automotrices, a las tareas más monótonas de la línea. En los mataderos, a los trabajos más sucios y físicamente desgastantes. Si se hablaba de riesgo, ahí estaban los afroamericanos. Si se hablaba de privilegios, ahí estaban los blancos. Los sindicatos, que en teoría debían proteger a todos los trabajadores, también fueron parte del problema. Muchos sindicatos de los años 20, 30 y 40 simplemente no aceptaban miembros afroamericanos. Eso dejaba a los migrantes sin representación, sin estabilidad laboral y sin capacidad de exigir mejores condiciones. Los empleadores aprovechaban esta división racial para mantener salarios bajos, sabiendo que los trabajadores negros no tenían quien los defendiera. Cuando las huelgas blancas buscaban subir salarios, algunos dueños contrataban a afroamericanos desesperados por trabajar, lo que alimentaba resentimientos aún más profundos entre ambas comunidades. Era un juego cruel de manipulación laboral donde el racismo servía como herramienta de control empresarial. Aunque existían excepciones,
fábricas donde algunos supervisores justos permitían ascensos parciales, la realidad general era desoladora. Podías trabajar 20 años en la misma empresa y jamás pasar de los puestos más bajos, incluso si eras eficiente, puntual y tenías habilidades superiores. Ese muro invisible frenó los sueños de miles de familias. A pesar de todo, los migrantes persistieron. Apenas tenían tiempo para dormir. Guardaban cada centavo. Educaban a sus hijos con la esperanza de que ellos sí pudieran romper ese techo. Y en esa lucha silenciosa, surgió algo sorprendente, una red de instituciones que daría fuerza, identidad y refugio a comunidades enteras. Porque cuando la fábrica no protegía, cuando la ciudad no invertía, cuando el Estado vigilaba más de lo que ayudaba, había un lugar donde la comunidad sí encontraba apoyo: las iglesias negras. El rol transformador y profundo de esas iglesias será el tema del próximo punto. En medio del ruido ensordecedor de las fábricas, las calles saturadas, los alquileres abusivos y la discriminación diaria, había un lugar donde los migrantes afroamericanos podían respirar, sentirse dignos y reconstruir su identidad. Las iglesias negras no eran simples templos religiosos, eran refugios, eran escuelas, eran centros comunitarios, eran trincheras de resistencia. Para quienes habían crecido en el sur, la iglesia ya era un pilar importante de la vida comunitaria. Pero en el norte, esa importancia se multiplicó por 10. Las iglesias se convirtieron en los únicos espacios donde los migrantes podían sentirse realmente seguros, escuchados y valorados. Dentro de esos muros de madera o ladrillo, no había covenants, ni patrullas hostiles, ni supervisores racistas. Había música, oración, comunidad y organización. Las iglesias negras ofrecían mucho más que servicios religiosos. Organizaban comedores para los recién llegados. Daban clases nocturnas para adultos analfabetos. Enseñaban inglés, contabilidad, costura, lectura y escritura. Prestaban dinero a familias sin acceso a bancos. Eran centros de información, lugares donde uno podía enterarse de trabajos, alquileres disponibles, riesgos del barrio o leyes nuevas. Funcionaban, en la práctica, como ministerios comunitarios en miniatura, pero su rol más poderoso fue emocional y psicológico. Los migrantes cargaban traumas del sur, violencia, pobreza, humillaciones, abusos. Al llegar al norte, enfrentaban nuevas formas de discriminación, rechazo, pobreza urbana, hacinamiento y explotación laboral. La iglesia se convirtió en el único espacio donde podían compartir ese dolor sin ser juzgados. El canto gospel elevaba la esperanza. Los sermones daban propósito y fuerza. Las reuniones comunitarias creaban familia en medio de la soledad migrante. Y mientras todo esto ocurría, las iglesias comenzaron a adquirir un rol aún más decisivo: el político. Las iglesias negras educaban sobre el derecho al voto, enseñaban a registrarse, a identificar candidatos confiables, a exigir servicios públicos. Eran centros de organización, donde los líderes comunitarios nacían y se formaban. Desde esos púlpitos se plantaron las semillas de lo que décadas después sería el movimiento por los derechos civiles. El norte no ofrecía igualdad, el Estado no ofrecía protección, las fábricas no ofrecían ascensos, pero la iglesia sí ofrecía algo invaluable: unidad, dignidad, voz y esperanza. Y no fueron solo las iglesias. Mientras la red espiritual se fortalecía, otra fuerza empezó a tomar protagonismo: la prensa afroamericana, que no solo informó, sino que guió a toda una generación de migrantes en el norte. Esa voz escrita y su impacto monumental será el tema del próximo punto. A medida que millones de migrantes afroamericanos llenaban las ciudades del norte, surgió una institución silenciosa pero decisiva: la prensa negra. Estos periódicos no solo informaban, se convirtieron en brújula, escudo, herramienta de justicia y puente entre el pasado del sur y el futuro urbano del norte. Antes de que existiera internet, televisión o radio accesible para todos, la palabra impresa era poder. Y en manos de una comunidad que buscaba orientación, la prensa negra fue una luz en medio del caos. El más influyente de todos fue The Chicago Defender, fundado por Robert Abbott. Este periódico era mucho más que hojas de tinta, era un mensajero de libertad. Llegaba al sur escondido entre maletas, cajones de fruta,
paquetes de ropa y Biblias. Los trabajadores ferroviarios afroamericanos lo distribuían clandestinamente para evitar represalias de los blancos. Sus páginas hablaban de oportunidades laborales, salarios en el norte, testimonios de éxito, advertencias sobre peligros y, sobre todo, noticias que el sur trataba de ocultar, como linchamientos, abusos y leyes injustas. El Defender tenía un mensaje claro y repetido: vengan al norte, aquí hay oportunidades, aquí pueden vivir. Ese llamado se convirtió en uno de los motores culturales más fuertes de la Gran Migración. De hecho, algunos historiadores afirman que ningún periódico en la historia de Estados Unidos provocó una migración tan masiva como este, pero no fue el único. The Pittsburgh Courier, The Afro-American, The Baltimore, The New York Amsterdam News y muchos otros surgieron como defensores de los derechos, promotores del voto y críticos implacables del racismo. Estos periódicos denunciaban abusos policiales, exponían prácticas discriminatorias y celebraban los logros de la comunidad. Eran espacios de resistencia intelectual. Para los migrantes recién llegados, la prensa negra era una guía indispensable. ¿Dónde alquilar? ¿Qué barrios evitar? ¿Qué fábricas estaban contratando? ¿Qué leyes nuevas afectaban a la comunidad? ¿Qué líderes estaban emergiendo? Cada edición era una hoja de ruta para sobrevivir y prosperar en un mundo urbano lleno de trampas y desafíos. Pero además de informar, estos periódicos creaban identidad. Publicaban poesía, relatos, humor, columnas espirituales, anuncios de clubes sociales y clubes de jazz. Promovían orgullo racial, autoestima y solidaridad. Mostraban fotos de jóvenes graduándose, de negocios negros abriendo, de iglesias llenas los domingos. Era una narrativa alternativa a la que ofrecían los grandes medios blancos, que solían retratar a los afroamericanos como problemas, amenazas o estereotipos degradantes. La prensa negra se convirtió en un arma poderosa en manos de un pueblo que recién empezaba a entender su fuerza colectiva. Y esa fuerza se manifestó no solo en la política o en la cultura, sino también en algo mucho más profundo: el nacimiento de nuevas identidades urbanas, moldeadas por la mezcla del sur y el norte. Ese proceso íntimo y transformador será el tema del próximo punto. A medida que la gran migración avanzaba y los barrios afroamericanos del norte se llenaban de dialectos, comidas, creencias y costumbres del sur, algo extraordinario comenzó a tomar forma. Una nueva identidad urbana afroamericana, distinta a todo lo que había existido antes en Estados Unidos. No era simplemente una copia del sur ni una adaptación al norte. Era una fusión poderosa nacida del choque cultural, de la resistencia y de la necesidad de reinventarse. Los migrantes llegaron con su música, su espiritualidad, sus historias orales, su humor, su forma particular de hablar y moverse. Pero al mezclarse con el ritmo acelerado de la ciudad, esas expresiones se transformaron. El lenguaje cambió, las comidas cambiaron, la moda cambió, la manera de caminar, de bailar, de cantar, de relacionarse, todo evolucionó dentro de un entorno urbano vibrante y desafiante. Las calles estrechas, los edificios apretados, los clubes nocturnos, las iglesias dominicales, las esquinas llenas de vendedores, las peluquerías y los mercados improvisados se convirtieron en escenarios donde esta nueva identidad crecía cada día. Surgieron códigos sociales propios, gestos nuevos, formas de vestir que mezclaban elegancia del sur con estilo citadino del norte. Los hombres adoptaron trajes amplios, sombreros de ala ancha y zapatos brillantes. Las mujeres experimentaron con peinados, vestidos modernos y una estética que reflejaba poder y orgullo. La juventud fue el motor principal de esta transformación. Los jóvenes que crecieron en Chicago, Detroit o Nueva York ya no tenían recuerdos directos del campo ni de las plantaciones. Habían nacido en la ciudad. Sus influencias eran otras: el jazz, el blues urbano, las vitrinas de las tiendas, los tranvías, los periódicos, las escuelas públicas y la vida nocturna. Esa generación creó una cultura distinta a la de sus padres, marcada por el deseo de ser vistos, escuchados y respetados. La iglesia seguía siendo un pilar, pero existía también una efervescencia secular: clubes de baile, equipos deportivos, ligas de béisbol negras, grupos literarios, asociaciones de mujeres, barberías donde se debatía política y filosofía. En esos espacios nació un sentido de orgullo colectivo que sería la base de los movimientos sociales del futuro. Somos más que víctimas. Somos una nación dentro de una nación. Esta identidad urbana no eliminó el dolor ni la desigualdad, pero les dio a millones un lente diferente para interpretar su lugar en el mundo. Los afroamericanos
afroamericanos del norte no eran simplemente gente del sur que se mudó, eran ciudadanos modernos, con estilos, voces y visiones propias. Y mientras esta identidad florecía, la migración no se detuvo. Es más, el movimiento creció tanto que abarcó casi 60 años, dejando huellas profundas en cada generación. Ese proceso de largo aliento, los 70 años que tardó en completarse la gran migración, será el tema de el próximo punto. Una de las características más sorprendentes de la gran migración es su duración. No fue un movimiento repentino ni un episodio aislado. Fue un proceso continuo que se extendió durante casi 7 décadas, desde aproximadamente 1915 hasta finales de los años 70. Muy pocas migraciones internas en la historia han sido tan largas, tan constantes y tan transformadoras. Este desplazamiento masivo no se produjo en una sola ola, estuvo compuesto por varias etapas, cada una marcada por acontecimientos distintos. La primera oleada, 1915-1930, fue impulsada por el terror racial del sur, la pobreza extrema y las oportunidades industriales del norte. Fue la etapa más emotiva, la más desesperada, la más llena de riesgos personales. Aquí se produjo ese primer éxodo silencioso en trenes nocturnos, con familias que abandonaban plantaciones enteras sin mirar atrás. La segunda oleada, aún más numerosa, ocurrió entre 1940 y 1970. Esta etapa estuvo influenciada por dos fuerzas gigantescas, la demanda laboral provocada por la Segunda Guerra Mundial y el declive de la agricultura tradicional en el sur. Mientras las fábricas del norte necesitaban millones de trabajadores para producir acero, armas, maquinaria y vehículos militares, el sur comenzaba a mecanizarse. Las plantaciones ya no necesitaban tanta mano de obra. El resultado fue un desplazamiento humano aún mayor, impulsado por la economía moderna. Durante estas décadas, se movieron familias completas, abuelos, madres, jóvenes, niños recién nacidos, primos, vecinos. Era una migración en cadena. Cuando una persona encontraba trabajo y un lugar donde vivir, enviaba cartas diciendo: vengan, aquí se puede vivir mejor. Y así, un pueblo entero podía vaciarse en cuestión de años. Las carreteras también se convirtieron en rutas migratorias. Miles de personas compraron autos usados, a veces destartalados, pero funcionales, y condujeron hacia Chicago, Detroit, Los Ángeles, Oakland y Nueva York con la esperanza de encontrar una vida distinta. La cultura del automóvil, expandida por Ford y por la prosperidad posterior a la guerra, aceleró este desplazamiento. Al final del proceso, alrededor de 6 millones de afroamericanos habían abandonado el sur. Esta cifra es comparable a migraciones internacionales completas, es más que la población de países enteros en esa época. Como resultado, el país quedó irreconocible. Ciudades que antes eran casi completamente blancas se convirtieron en centros afroamericanos vibrantes. El sur, por su parte, perdió gran parte de su fuerza laboral negra y se vio obligado, poco a poco, a modernizarse. Pero esta segunda oleada no solo transformó la demografía, también preparó el terreno para tensiones sociales profundas. La brutal competencia por vivienda, los choques culturales, la segregación urbana y las condiciones laborales injustas comenzaron a alimentar conflictos explosivos. Y mientras el país intentaba absorber a millones de nuevos residentes urbanos, un nuevo factor aceleraría las tensiones raciales: la guerra, la industria militar y el surgimiento de barrios imposiblemente saturados. El siguiente punto revela cómo la Segunda Guerra Mundial desató una oleada aún más grande de migración y cambió para siempre la lucha racial en Estados Unidos. Si la primera oleada de la gran migración transformó ciudades, la segunda las redefinió por completo. La llegada de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y la entrada de Estados Unidos al conflicto en 1941 provocó un cambio económico gigantesco. De pronto, el país necesitaba producir armas, barcos, aviones, municiones, acero, motores, uniformes y maquinaria militar a una escala nunca antes vista. Ese esfuerzo bélico abrió millones de puestos de trabajo en fábricas del norte, del oeste y del medio oeste. Y cuando Estados Unidos entró oficialmente en guerra, muchos hombres blancos fueron enviados al frente, dejando vacíos laborales que alguien debía llenar. Los afroamericanos, todavía atrapados en la pobreza estructural del sur, vieron en esto la oportunidad más grande de sus vidas. Y la tomaron. Las cifras son abrumadoras. Entre 1940 y 1970, más de 4 millones de afroamericanos adicionales abandonaron el sur.
Fue un éxodo incluso mayor que el de la primera etapa. La migración se aceleró tanto que ciudades como Los Ángeles y Oakland, que antes tenían poblaciones negras muy pequeñas, se convirtieron en destinos masivos. El complejo industrial militar absorbió trabajadores como un imán gigantesco. Fábricas en Detroit, Cleveland, Chicago, Pittsburgh y Nueva York trabajaban 24 horas al día, en turnos de 8, 10 o 12 horas, produciendo el material necesario para sostener la guerra. Los migrantes llegaron para cubrir esos puestos, ensamblaban fuselajes, remachaban partes de aviones, soldaban acero en astilleros, fabricaban motores y cosían uniformes. Las industrias navales de California multiplicaron sus plantillas. Los astilleros de Richmond, forjados por el boom de la guerra, contrataron miles de trabajadores negros, algo impensable una década antes. En Detroit, Ford, Chrysler y General Motors reconvirtieron sus líneas para fabricar vehículos militares y bombarderos, empleando a decenas de miles de afroamericanos. La guerra también empujó a las mujeres afroamericanas hacia el trabajo industrial, rompiendo barreras laborales y cambiando para siempre la estructura social de la comunidad negra. Era la primera vez que muchas podían ganar salarios que antes estaban reservados exclusivamente para hombres blancos. Pero este boom económico tenía un lado oscuro. Las ciudades no estaban preparadas para recibir tanta población en tan poco tiempo. Las viviendas eran insuficientes, los precios de alquiler se dispararon aún más y la segregación se intensificó. Los barrios negros se volvieron aún más densos. La tensión racial creció exponencialmente. En Detroit, por ejemplo, la población afroamericana pasó de alrededor de 130,000 en 1940 a casi 300,000 en 1950. Ese crecimiento acelerado fue pólvora pura. Los servicios públicos colapsaron. Las escuelas estaban saturadas. Los hospitales no daban abasto. La policía trataba a los residentes negros como sospechosos por defecto. La competencia por viviendas mínimamente aceptables se convirtió en una batalla diaria. Y así, mientras miles trabajaban hombro a hombro para sostener la guerra, los barrios ardían en tensión. El progreso económico no se tradujo en igualdad social. De hecho, la desigualdad se hizo más visible. Era inevitable que una estructura social basada en la exclusión terminara explotando. La presión se acumulaba como vapor dentro de una caldera, sin vías de escape. Y cuando la guerra terminó, las tensiones, en vez de disminuir, estallaron con más fuerza, alimentando disturbios, conflictos y fracturas comunitarias. Ese estallido emocional y social será el centro del próximo punto. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, muchos esperaban que la bonanza económica y la unidad nacional se tradujeran en una convivencia más justa, pero ocurrió lo contrario. Las tensiones raciales, acumuladas durante décadas de migración, discriminación urbana y competencia laboral, estallaron con una fuerza brutal en los años 40 y 50. Fue un periodo marcado por disturbios, violencia, resentimiento y fracturas profundas en ciudades que habían crecido demasiado rápido y sin planificación inclusiva. El regreso de miles de soldados blancos del frente aumentó la presión. Muchos encontraban que sus antiguos trabajos ahora estaban ocupados por afroamericanos que habían sido contratados durante la guerra. Ese choque, mezcla de frustración económica y racismo, se convirtió en combustible inflamable. Un soldado que había arriesgado su vida en Europa o el Pacífico, al volver, no aceptaba fácilmente que un negro tuviera un empleo mejor que el suyo. La igualdad que la guerra prometía afuera nunca llegó adentro. La vivienda empeoró el conflicto. En ciudades como Chicago, Detroit, Filadelfia y St. Louis, la escasez de casas era tan aguda que una sola vivienda vacía podía provocar peleas callejeras, marchas blancas y violencia organizada. Cuando una familia negra intentaba mudarse a un vecindario blanco, aunque fuera legal, grupos enteros de residentes podían reunirse para bloquear la mudanza. A veces gritaban insultos, a veces lanzaban piedras, a veces incendiaban la casa. La policía rara vez intervenía del lado de la víctima. Uno de los episodios más simbólicos ocurrió en Detroit en 1943. Ese año estalló un disturbio tan devastador que dejó 34 muertos, la mayoría afroamericanos asesinados por la policía. Las tensiones laborales en la industria de defensa, combinadas con la sobrepoblación extrema y el racismo, convirtieron la ciudad en un campo de batalla. El gobierno federal tuvo que intervenir con tropas armadas. En Los Ángeles, en 1943, surgieron los llamados Zoot Suit Riots,
donde marineros blancos atacaron violentamente a jóvenes afroamericanos y latinos, reprendiendo su estilo de vestir y su presencia cultural en la ciudad. No era solo discriminación, era un intento directo de controlar la identidad de las minorías en espacios públicos. En casi todas las ciudades del país, la fórmula se repetía: un aumento de población negra, más competencia por vivienda, segregación reforzada, racismo institucional, explosiones de violencia. La narrativa oficial solía culpar a los afroamericanos, describiéndolos como agitadores o problemáticos. Pero esos disturbios no nacían del caos interno, sino de un sistema urbano que había excluido, aislado y explotado a toda una comunidad durante décadas. Este periodo de tensiones dejó algo claro: la desigualdad urbana no era un accidente, era una construcción deliberada, y el costo social estaba alcanzando su punto de quiebre. Pero en medio del conflicto, algo empezó a florecer. El arte, la literatura y el pensamiento afroamericano moderno adquirieron una fuerza sin precedentes. La cultura no se apagó, se intensificó, porque cuando la calle se convertía en un campo de lucha, la identidad encontraba refugio en la creación. Y así, en los años posteriores a la guerra, surgió un nuevo movimiento artístico, intelectual y espiritual que cambiaría la historia cultural de Estados Unidos. Ese legado, las consecuencias culturales que reescribieron el arte, la literatura y la identidad afroamericana urbana, será el tema del próximo punto. A pesar de la discriminación, la violencia y los disturbios, algo extraordinario estaba ocurriendo en el corazón de las ciudades del norte. La cultura afroamericana estaba floreciendo a un nivel nunca antes visto. Era como si millones de personas que habían sido silenciadas por generaciones finalmente encontraran un lugar donde su voz, su verdadera voz, pudiera salir a la luz, fuerte, profunda y transformadora. Este periodo dio origen a un movimiento cultural tan poderoso que redefinió la identidad afroamericana y dejó huellas permanentes en la historia del arte mundial. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de crear, expresar, pensar y reclamar un lugar en el mundo. Las comunidades migrantes transformaron cada esquina en un espacio de creatividad. En Harlem, Chicago y Detroit surgieron clubes de jazz, salones literarios, teatros comunitarios y galerías improvisadas donde artistas podían compartir su trabajo sin miedo a la censura o al desprecio. La poesía tomó un nuevo tono, directa, audaz, orgullosa. La literatura comenzó a retratar la vida urbana negra con realismo y sin romanticismos. La pintura y la escultura exploraron el futuro, el sufrimiento y la dignidad humana. Surgieron figuras que hoy son pilares de la cultura estadounidense. Langston Hughes escribió sobre la vida del migrante con un ritmo que mezclaba poesía y música. Zora Neale Hurston recuperó tradiciones del sur y las transformó en literatura moderna. Romare Bearden creó collages que retrataban el universo urbano afroamericano fusionando color, memoria y caos. En la música, el jazz evolucionaba, el blues se electrificaba y comenzaban a surgir sonidos que décadas después formarían el alma del rhythm and blues, el soul y finalmente el hip hop. La ciudad se convirtió en musa. Los trenes, los edificios, los barrios saturados, la tensión racial, los anuncios luminosos, las calles frías, los vendedores ambulantes, los clubes nocturnos llenos de humo, todo eso se transformó en arte. Era una estética nacida de la resistencia, dura, brillante, real. Era una identidad nueva que decía: estamos aquí, somos parte del país, y nuestra historia importa. Esta explosión cultural no fue un lujo, fue una necesidad vital. En medio de la discriminación estructural, el arte se convirtió en un refugio espiritual, en una forma de sanar y en un arma poderosa para reclamar humanidad. Y ese despertar cultural se integró a algo aún mayor, una conciencia política colectiva que cambiaría la historia del país. Sin la creatividad, la organización y el orgullo que surgieron durante la Gran Migración, el movimiento por los derechos civiles no habría sido posible, porque esa segunda generación, hija de migrantes, criada en ciudades industriales, educada en escuelas urbanas, consciente de su valor, estaba a punto de transformar la lucha por la igualdad de una causa regional en un movimiento nacional. Ese impacto político y moral, y como la Gran Migración alimentó el movimiento por los derechos civiles, será el tema del próximo punto. Si la Gran Migración transformó las ciudades, la cultura y la economía del país, su impacto más profundo, y quizá más decisivo,
fue político y moral. La lucha por los derechos civiles, ese movimiento que cambiaría para siempre la historia de Estados Unidos, no habría existido sin la Gran Migración, porque quienes lideraron, sostuvieron y dieron forma al movimiento no surgieron del silencio del sur, sino del despertar urbano del norte. Los migrantes que llegaron entre 1915 y 1970 formaron la primera gran generación afroamericana con acceso masivo a educación pública, empleos industriales y participación política. Sus hijos crecieron en ciudades donde, pese al racismo y la pobreza, la ley sí permitía votar, las escuelas abrían la puerta y la cultura negra tenía presencia visible. Esto creó una nueva conciencia: no somos menos, no aceptaremos la opresión, exigiremos nuestros derechos. Figuras claves del movimiento nacieron o se formaron directamente gracias a la Gran Migración. Malcolm X, por ejemplo, creció en Lansing y luego en Boston y Nueva York, todos ellos territorios moldeados por la migración. Su visión radical, su estilo urbano y su retórica incendiaria surgieron de esos barrios vibrantes, no del campo del sur. Rosa Parks, aunque famosa por su acto en Montgomery, también formaba parte de una familia que había experimentado el peso de la migración interna y la lucha por derechos básicos. En ciudades como Chicago, Detroit y Nueva York surgieron organizaciones esenciales: NAAC, CORE, la Conferencia de Iglesias Negras y decenas de grupos comunitarios que aprendieron, durante décadas, cómo organizar marchas, huelgas, protestas, boicots y campañas de registro de votantes. Esa experiencia urbana, acumulada en tantas batallas pequeñas, se convirtió en el músculo político del movimiento. Los migrantes llevaron al norte algo más que mano de obra, llevaron coraje colectivo. Personas que habían escapado del terror del sur no estaban dispuestas a permitir que el norte replicara esas estructuras. Y cuando la televisión comenzó a transmitir imágenes de violencia en Alabama, Mississippi y Georgia, millones de afroamericanos urbanos, ya consolidados, organizados y políticamente activos, apoyaron el movimiento con dinero, marchas, protestas y presión electoral. Sin ese respaldo urbano, sin esa población empoderada y consciente, sin esos líderes forjados en las ciudades, no habrían existido las marchas masivas, no habría existido el capital político, no habría existido la presión necesaria para aprobar la Ley de Derechos Civiles de 1964 ni la Ley de Derecho al Voto de 1965. El movimiento por los derechos civiles fue, en esencia, el hijo directo de la Gran Migración. Una generación que escapó del sur logró, desde las ciudades del norte, desafiar al país entero. Pero mientras la política cambiaba y la cultura florecía, la estructura de Estados Unidos también se transformaba físicamente. Con millones de personas reubicadas, el mapa racial del país quedó completamente rediseñado, ciudades enteras cambiaron su composición y algunas nunca volvieron a ser lo que eran. Ese rediseño demográfico profundo y sus consecuencias invisibles será el tema del próximo punto. Al culminar la Gran Migración, Estados Unidos ya no era el mismo país. La salida de 6 millones de afroamericanos del sur y su llegada masiva a las ciudades industriales del norte, medio oeste y oeste rediseñaron por completo el mapa racial del país. Cada tren nocturno, cada autobús cargado de familias, cada mudanza silenciosa hacia Chicago, Detroit, Nueva York o Los Ángeles fue trazando nuevas fronteras culturales y demográficas. Antes de 1915, la mayoría absoluta de la población afroamericana vivía en estados del sur: Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Luisiana. En algunos condados, los afroamericanos representaban más del 70% de la población. Las ciudades del norte, en cambio, tenían muy pocos residentes negros. 50 años después, el panorama era radicalmente distinto. Ciudades como Detroit, Chicago, Cleveland, Filadelfia, Baltimore, Los Ángeles, Oakland, St. Louis, Newark y Nueva York se convirtieron en centros afroamericanos vibrantes, con barrios enteros formados por migrantes y sus descendientes. En Detroit, la población negra pasó de menos de 6,000 personas en 1910 a más de 500,000 en 1980. En Chicago, de 40,000 a más de 1 millón. En Los Ángeles, de apenas unos miles a más de 250,000 en la misma época. Mientras tanto, el sur cambió también. La salida masiva de afroamericanos alteró drásticamente su economía,
política y cultura. Los condados que antes tenían mayoría negra comenzaron a perder peso demográfico. Plantaciones que dependían completamente de trabajo afroamericano colapsaron. Estados enteros tuvieron que modernizarse, mecanizarse y reestructurar su sistema agrícola porque ya no tenían mano de obra. Por primera vez desde la esclavitud, el sur dejó de ser el corazón absoluto de la cultura afroamericana. Ese rol se desplazó hacia las ciudades del norte y el oeste, donde surgió una nueva identidad urbana, cargada de música, política, pensamiento y arte. Pero este cambio también generó segregación urbana a gran escala. Las prácticas de Covenants, redlining y zonificación racial crearon guetos afroamericanos en casi todas las grandes ciudades. Así nacieron comunidades como South Side en Chicago, Harlem en Nueva York, la East Side de Detroit, Central Avenue en Los Ángeles y muchos otros enclaves que se convirtieron en símbolos culturales, pero también en espacios marginados por la política urbana. Los afroamericanos, que antes estaban dispersos en zonas rurales del sur, ahora estaban concentrados en áreas densas del norte. Eso les dio poder cultural y político, pero también los expuso a políticas de control, vigilancia y abandono. Este reordenamiento demográfico cambió elecciones, música, cine, deportes, literatura, estilo y la manera misma en que Estados Unidos entiende la raza. Y, sin embargo, el impacto más profundo de este nuevo mapa no es visible a simple vista. Está en las herencias emocionales y estructurales que la gran migración dejó hasta hoy, como moldeó las oportunidades, los conflictos, los sueños y los desafíos de generaciones enteras. Esa huella silenciosa, el legado invisible de la gran migración, será el tema del próximo punto. A simple vista, la gran migración parece un capítulo cerrado del siglo XX, pero cuando se observa con atención, queda claro que Estados Unidos todavía vive bajo su sombra. Las decisiones tomadas por millones de afroamericanos entre 1915 y 1970 siguen moldeando el país en política, economía, educación, cultura e incluso en la forma en que las ciudades están diseñadas. El primer legado invisible es la estructura urbana moderna. Los barrios afroamericanos que surgieron durante la gran migración se convirtieron en centros de creatividad, orgullo e identidad, pero también en zonas marcadas por décadas de desinversión deliberada, redlining y segregación. Todavía hoy, muchas áreas urbanas tienen fronteras raciales definidas por decisiones tomadas hace un siglo, qué calles reciben inversión, cuáles tienen escuelas mejor financiadas, qué zonas sufren mayor vigilancia policial, donde abren supermercados y donde solo hay tiendas de comida rápida. El segundo legado está en la política electoral contemporánea. Los estados del norte y del medio oeste, que recibieron millones de migrantes, transformaron su mapa político para siempre. Distritos enteros se convirtieron en bloques afroamericanos con voz decisiva. Esas mismas comunidades participaron en movimientos modernos como Black Lives Matter y tuvieron un impacto directo en elecciones presidenciales del siglo XXI. Sin la gran migración, el peso político afroamericano actual sería mucho menor. El tercer legado es cultural, y quizás sea el más visible. La música negra del siglo XX, blues, jazz, soul, punk, hip hop, nació de la experiencia migrante. El cine afroamericano moderno, la literatura urbana, el arte contemporáneo y la moda callejera también son frutos directos de esta transformación demográfica. Hoy, la cultura afroamericana es una de las más influyentes del mundo, y esa influencia comenzó en los trenes que iban del sur al norte. El cuarto legado es emocional y social, la memoria compartida. Generaciones de afroamericanos crecieron escuchando historias sobre la decisión heroica y dolorosa de abandonar el sur. Esa memoria construyó un sentido de resiliencia colectiva que impulsa movimientos sociales hasta hoy. La idea de buscar una vida mejor aunque duela se convirtió en un pilar cultural. El quinto legado está en la persistencia de desigualdades. El redlining, las covenants, la segregación escolar y la discriminación laboral dejaron heridas profundas que aún hoy afectan oportunidades reales. Las brechas de riqueza entre blancos y negros, las tasas de encarcelamiento, el acceso desigual a vivienda y educación son ecos directos de ese periodo histórico. No son fallas nuevas, son restos visibles de un sistema urbano diseñado hace décadas. El sexto legado, y quizás el más
profundo está en la manera en que Estados Unidos se entiende a sí mismo. La gran migración obligó al país a enfrentar su propia identidad, su racismo, su diversidad, sus contradicciones y su enorme capacidad de reinvención cultural. Es una historia que marcó no solo a los afroamericanos, sino al país entero. Sin la gran migración, no existirían Harlem, Motown, el jazz moderno, el hip hop, Malcolm X, Chicago tal como es hoy, ni gran parte del paisaje político del país. No existiría la cultura urbana moderna, no existiría la narrativa del sueño americano tal como se conoce hoy. Pero queda una última pieza por explorar. ¿Cómo sería Estados Unidos si esta migración masiva nunca hubiera ocurrido? ¿Qué tipo de país existiría si esos 6 millones de historias se hubieran quedado en el sur? Esa pregunta poderosa y provocadora, un ejercicio que abre debate y despierta comentarios, será el tema del próximo punto. Es imposible cerrar la historia de la gran migración sin enfrentar la pregunta más inquietante, la que abre puertas a debate, reflexión y controversia. ¿Cómo sería Estados Unidos hoy si esos 6 millones de afroamericanos jamás hubieran abandonado el sur? La respuesta no es sencilla, y justamente por eso atrapa al espectador. Si la migración nunca hubiese ocurrido, el sur probablemente habría mantenido un sistema de segregación aún más rígido durante muchas más décadas. Los afroamericanos, sin poder escapar, habrían permanecido atrapados en plantaciones, a parcería y trabajos semiesclavos, bajo un sistema que ya había demostrado estar dispuesto a matar con tal de no cambiar. El sur habría seguido siendo una región económico-política dominada por élites blancas, con comunidades negras aisladas y sin voz masiva. El norte, por su parte, habría crecido de forma muy distinta. Chicago, Detroit, Nueva York, Los Ángeles o Filadelfia no serían hoy centros culturales globales. Sin la llegada masiva de afroamericanos, no existirían el jazz moderno, el blues urbano, Motown, el soul, el funk, el R&B, ni el hip hop. La cultura popular estadounidense, la que hoy domina música, cine, moda y deporte, sería irreconocible. Sin la gran migración tampoco habría surgido la primera generación urbana afroamericana con acceso a escuelas, política local y trabajo industrial. Eso significa que el movimiento por los derechos civiles habría sido mucho más débil, tal vez fragmentado, sin la fuerza electoral y organizativa que surgió en ciudades como Chicago y Detroit. Figuras como Malcolm X, Medgar Evers o Jesse Jackson no habrían tenido los entornos urbanos donde se formaron. El país sería más uniforme y más desigual. Los avances en derechos civiles habrían llegado mucho más tarde, o quizá de forma incompleta. Las tensiones raciales habrían explotado en otros lugares y en otros momentos, probablemente con más violencia, porque la población negra habría estado concentrada en un único territorio hostil. Por otro lado, el sur nunca habría experimentado la presión económica que lo obligó a modernizarse. La mecanización agrícola, las reformas laborales y la apertura de nuevas industrias llegaron en parte porque la mano de obra negra escapó en masa. Sin esa presión, el sur habría continuado su modelo feudal durante varias generaciones. Y, finalmente, la pregunta más profunda, ¿cómo se configuraría la identidad estadounidense sin la cultura afroamericana urbana? ¿Cómo sonarían sus calles? ¿Cómo serían sus elecciones? ¿Cómo sería su cine, su literatura, su deporte, su gastronomía? ¿Sería un país más estable o un país más fracturado? La gran migración fue un acto colectivo de valentía, de dolor y de transformación. No solo cambió la vida de 6 millones de personas, cambió la estructura misma de Estados Unidos. Nada, ni política, ni música, ni ciudades, ni cultura popular, ni movimientos sociales, sería igual sin ese éxodo monumental. Y ahora que el espectador llega hasta aquí, la pregunta final queda abierta para el debate y la interacción. ¿Crees que Estados Unidos sería un país mejor o peor si la gran migración jamás hubiese ocurrido? Tu opinión importa, porque esta historia, aunque muchos no lo sepan, sigue viva hoy.